¿Tiene usted niños o niñas? Pues póngales un cuento. Pero no un cuento cualquiera. Póngales un cuento divertido, un cuento con contenido, un cuento educativo, un cuento diferente, entretenido, pero al mismo tiempo que aporte algo. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Cuentos de bandera blanca. Ondeando la bandera de la paz. Ella vive en un castillo y es una mujer espectacularmente guapa. Tiene una piel asombrosamente blanca, limpia, perfecta. Su rostro es fino y enmarcado por unas cejas negras y una larga cabellera de un tono negro brillante. Es una mujer elegante. Suele cambiarse 5 o 6 veces en un mismo día, lo cual es completamente inusual en el siglo XVI y XVII. Sin embargo, ella lo hace. Cuida mucho su apariencia, porque la sangre suele manchar fácilmente la ropa. Y ella es la condesa sangrienta, y le gusta ver la sangre ajena regarse por el piso, mientras ella lo observa. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que le lleve atrás en el tiempo. Es el año 1609. Estamos en la región de Kártysze, en la región final de los Cárpatos, a kilómetros de Budapest. En esta región, un grupo de hombres está avanzando lentamente. Es muy cercano a Navidad, no tenemos la fecha exacta, pero es muy cercano a Navidad, así es que hace mucho frío. Todo está oscuro y hay un silencio espectacular. La aldea se encuentra a las faldas del majestuoso castillo de Kártysze, también conocido como el castillo de Cheite, pronunciado en húngaro, Kártysze en eslovaco. El hecho es que este grupo de hombres, entre los que se encuentra un sacerdote, se encuentra el primer ministro. ¡Ojo! No es cualquier cosa. Es el primer ministro enviado, ni más ni menos, que por el rey, quien le ha pedido ir allá. En este momento, mientras avanzan, van notando que de las casas de la aldea alguna persona se asoma para enseguida cerrar las ventanas y ocultarse. Allá, el castillo está a oscuras, lejanamente alumbrada una torre por alguna antorcha. El grupo, en el que se incluyen varios soldados, continúa avanzando tratando de ser lo más sigilosos que puedan. El hombre que encabeza la marcha, el primer ministro, es un sujeto de apellido Turso y es un personaje de la nobleza. Sabe que si llegan al castillo y son sorprendidos, no habrá mucho problema porque él es el primer ministro, pero preferiría que nadie supiera que están ahí. Sigilosamente alumbrados únicamente por algunas antorchas por aquí y por allá, llegan a la puerta. Al mirar atrás, se alcanza a distinguir tenuemente la aldea, en silencio, mientras un viento helado sopla, moviendo las copas de los árboles. El sacerdote se abalanza hacia la puerta, la cual toca. La puerta está abierta, o por lo menos entreabierta. El gruesísimo portón milenario del castillo no está cerrado. Así que, tras empujarlo un poco, al entrar, observan detenidamente. Con las luces que llevan estas antorchas encendidas, se alcanzan a ver más sombras que otra cosa. Pero siguen avanzando tratando de mantener el más absoluto silencio. El envío es especial.
El rey Matías II de Hungría le ha pedido a Turso, el primer ministro, que sea por demás discreto. A la persona que van a ver, a la persona que están buscando, es una persona de la nobleza, así es que hay que tratarla con cuidado. Es una persona por demás encumbrada. Es la viuda del famoso héroe negro, un héroe militar que había luchado contra los turcos y que se ganó la fama por ser un excelente guerrero. Es sobrina de un rey de Polonia. Es sobrina de un antiguo rey de Hungría. Está emparentada, incluso con obispos, aun cuando ella es de fe protestante. Está emparentada. Y ahora mismo, su hijo mayor, el heredero, es un personaje también importante. Así es que lo que hagan tienen que ser cuidadosos, porque llevan la vida en ello. Si esta situación se complica, la nobleza puede voltearse muy fácilmente contra el primer ministro y provocar serios problemas al rey de Hungría. Así es que avanzan sigilosamente. Los rumores han sido que en este lugar han ocurrido cosas terribles. Pero pueden ser solo rumores, aunque alguna familia de la baja nobleza ha declarado que su hija se perdió. Eso serviría de pretexto para estar aquí, pero tienen que encontrar la evidencia. Al levantar una de las antorchas encendidas, repentinamente de entre las sombras comienzan a salir gatos. ¡Gatos! ¡Muchos! Y con las antorchas intentan ahuyentarlos. La gente les tiene mucho miedo. Pero comienzan a salir por todas partes gatos, que se difuminan y se pierden en la oscuridad, revelando, con su paso, un cuerpo que está tendido en el piso. Al acercarse, alumbrando con aquellas antorchas, se puede observar el cuerpo de una joven. Es una jovencilla, es una chica de unos 14 o 15 años que está tendida en el piso. El cuerpo no está precisamente en buenas condiciones, tiene numerosos piquetes y heridas por todas partes, tiene los ojos abiertos y una expresión horrible en el rostro. Pero además, al alumbrarla con las antorchas y acercarse un poco más, se hace evidente el color de la piel, un color extraño, de una lividez espantosa. Y estas heridas horribles, el cuerpo está sin ropa, expuesto. Cuando una persona que va en la comitiva se acerca y lo toca, les hace la señal de que el cuerpo está frío, muy frío. Esta persona ha estado muerta algún tiempo. Conforme siguen avanzando en este sigilo, intentando mantenerse lo más posible discretos, se tropiezan con otro cuerpo. Al tocarlo, este está tibio, aquella persona sigue viva. Respira con dificultad, pero al alumbrarle, prefieren retirar las antorchas. La escena es dantesca. El primer ministro estaba ahí, lo describiría, el sacerdote que les acompañaba lo describiría, los soldados los describirían, un hombre que venía del pueblo, junto con la comitiva, lo describiría. El cuerpo había sido horriblemente mutilado. Horriblemente mutilado, le habían amputado partes del cuerpo, había sangrado muchísimo, seguía tenuemente con vida. Al acercar las antorchas apenas alcanzó a abrir un poco los ojos y respirar vagamente, más como una exhalación, como una agonía. El cuerpo estaba en este charco de sangre. No pueden ver más. Continúan caminando. De nada serviría llevar a esta joven mujer, que también es una joven mujer, debe de ser una chiquilla, cuyo cuerpo está tan lastimado, pero serviría de muy poco llevarla a la aldea. Probablemente no alcanzarían a llevarla a ninguna parte, moriría en el trayecto. Es importante seguir adelante con la misión. Siguen avanzando. Aquel lugar está en silencio. Es muy oscuro. Nadie ha prendido una candela, una antorcha, nada. Hay este silencio extraño. Afuera se escuchan los maullidos de los gatos y en las ventanas también se escuchan. Hay mucho miedo por parte de estos hombres. Son soldados, han luchado contra los turcos, han visto la muerte de cerca. Pero este sitio, con estos cuerpos ahí, verdaderamente hiela la sangre, y cuando llegan a otra de estas columnas toscas y enormes, encuentran otro cuerpo. También es el de una mujer muy joven. Igualmente, está muy lastimado.
Las lesiones son muy variadas, desde piquetes, cortes, lesiones que van a lo largo de un brazo. Los golpes han sido terribles, y al acercar un poco más la luz, se puede observar que los ojos no están en donde deberían, han sido extraídos. Aquellos hombres retroceden un poco impactados. Es una chiquilla, apenas una chiquilla. Está amarrada a la columna. Además se han percatado de otra cosa. En el ambiente reina un penetrante olor a putrefacción. Para estos hombres que han estado en el campo de batalla, ese olor es conocido. Es el olor de los cadáveres. Solo que en un castillo, de una viuda de un héroe nacional, no debería de haber este olor. Se excusaría un castigo para algún empleado, para alguna persona, un siervo, para un ratero, para alguien, pero este olor tan fuerte. Conforme avanzan, llegan a las escaleras que llevan al sótano. El sótano es donde probablemente estén las mazmorras, los calabozos. Así es que continúan avanzando mientras bajan por aquellas oscuras, empinadas escaleras de piedra. Por delante, con las antorchas, alcanzan a escuchar una serie de lamentos. Se escuchan voces, lamentos, quejidos, pero nadie pide ayuda. Cuando llegan finalmente a la zona de los calabozos donde están las celdas, se dan cuenta que aquello está lleno de gente. Una vez que levantan las antorchas y se hace notorio que son los soldados del rey y que este es un noble y que hay un sacerdote, comienzan a pedir auxilio frenéticamente. Aquellas personas no parecen ser delincuentes, son niños, niñas, jovencitas, alguna mujer pero también muy joven que están ahí. Cuando rompen aquellas cadenas y aquellos candados y aquello que sujeta ahí, las personas se acercan pidiendo auxilio, que lo saquen de ahí de inmediato. Adentro de estas mazmorras hay muchas personas heridas, con lesiones horrorosas. Algunos de ellos tienen quemaduras, otros tienen cortes. Más allá, hacia el fondo, hay varios cuerpos más. Las personas son llevadas rápidamente hacia la puerta del castillo, y aquellas que pueden moverse por sí mismas ayudarán a las que están más lastimadas a que vuelvan a la aldea, al refugio de la aldea. Los soldados y el primer ministro continúan con su marcha. Ahora toca el turno de subir a la parte intermedia del castillo. Aquello sigue siendo muy extraño y el olor penetra por todas partes. Lo que han visto en el sótano los ha dejado helados, porque los cuerpos que vieron solamente son cuerpos de mujeres jóvenes y un par de niños. Se entendería por la época, por la crueldad, porque estos eran señores feudales saliendo de la Edad Media, acostumbrados a la barbarie. Se entendería que hubiera por ahí un par de presos amarrados con cadenas, algún pobre diablo que había sido torturado. Era una práctica común, pero en este caso eran jovencitas. Chicas jóvenes. Siguen subiendo. Cuando llegan a este nivel intermedio hay una sala grande, plenamente iluminada con numerosas antorchas. Hay todavía restos de un festín, de una verdadera fiesta, casi una orgía. Se puede distinguir que hay restos de prendas de vestir por aquí y por allá. Y en el piso, abundante sangre, regada por todas partes. Pero eso no es todo, también se encuentran restos de carne humana. Se puede ver claramente que son restos humanos, hay fragmentos de seres humanos regados. Momentos después, otros guardias comienzan a llegar, toman el control del castillo, reúnen a las personas que encontraron ahí, a los siervos y a esta gente, son detenidos y llevados y encerrados en una prisión. La dueña del castillo no es otra que Erzsébet Bathory, pero no está en ese momento. El castillo de Cartice, también conocido como Cheité, es uno de los tantos castillos que tiene, y de acuerdo con los primeros testigos, la condesa ha salido de ahí. Ya no se encuentra. Momentos después, el primer ministro redacta un informe que será enviado a toda velocidad al rey, a Matías II de Hungría.
Curiosamente, en el informe, Turso, el primer ministro, lo único que hace es asegurar que ha encontrado un cuerpo. No menciona nada más, solamente un cuerpo, y que éste corresponde a una mujer que ha robado unas perlas. Para Matías II, se hace evidente que Turso está protegiendo a Ersebet, porque son primos, pertenecen a la misma familia. Y Turso prefiere decirlo delante del rey. Pero ¿quién es Ersebet? ¿Quién era la condesa que sería llamada la condesa sangrienta, la vampira de Transilvania, la mujer más cruel del mundo? Etcétera, etcétera, etcétera. La Drácula de Transilvania, etcétera. Los sobrenombres son muy abundantes, pero remontémonos en el tiempo. Ersebet nace alrededor de 1560. Es hija de una familia noble transilvana. Su vida no es una vida fácil. A pesar de ser personaje de la nobleza y pertenecer a una casa real, es una vida muy compleja por todo lo que significaba ser noble. El aislamiento, la soledad, ser criada por una nana, ver a sus padres eventualmente para asuntos oficiales y volver a la nana y a quedarse encerrada. Pero además, Ersebet no es una persona cualquiera. Se distingue por este aspecto de gran belleza. Es una chiquilla de piel extraordinariamente blanca, casi como porcelana, de gran belleza, con estas cejas negras, unos ojos grandes, el cabello brillante negro. Pero detrás de esa belleza exterior se oculta algo. Ersebet, mucho antes de todos estos acontecimientos, sufría una serie de ataques. Hay quienes aseguran que podrían haber sido epilépticos. No lo podemos saber a 400 años de distancia. El hecho es que hay registro de que padecía ataques, que perdía la noción y que se convulsionaba. Pero además de esto, también hay registros en la historia de esta mujer de extraños ataques de ira, en los cuales podía golpear, morder, arañar, herir. Pero también era una persona muy prematura en muchos aspectos, sobre todo en el ámbito de las relaciones humanas. Apenas con 14 años, resulta embarazada de un pobre diablo que tuvo que pagar las consecuencias. Esta mujer había tenido, a sus apenas 14 años, un encuentro o muchos encuentros románticos con un pobre aldeano, un hombre que no pertenecía a ninguna casa noble ni por supuesto tenía nada que ofrecer y el cual probablemente haya sido desmenuzado en pequeños fragmentos por la nobleza local al enterarse de aquello, porque Ersebet ya estaba comprometida. Había sido otorgada su mano, ni más ni menos que a Ferenc Nadasdy, un hijo de una familia por demás importante de la nobleza de esta región. Ferenc era un sujeto que además pertenecía a una familia con un antecedente histórico de extrema violencia, de extrema crueldad. Y claro, cabe señalar que ambas familias tenían un largo linaje de personas locas, de personas que estaban relacionadas con la brujería y el ocultismo, el satanismo, las prácticas ocultas, ambas familias, aun cuando Nadasdy y Ersebet pertenecían a la creciente de protestantismo de la región. Muchos de sus familiares aún pertenecían a la iglesia y habían sido obispos, cardenales y muchas cosas, pero en el mismo rango había personajes sumamente macabros. Uno de los hermanos de Ersebet había sido desterrado y posteriormente encerrado en un castillo, derivado de lo que denominaban perversiones. Era un sujeto réprobo, era la forma en la que le llamaban, y para evitar mayores problemas lo habían encerrado. Otros parientes habían terminado de formas menos felices, siendo ejecutados por actos deleznables. Así que ambas familias tenían antecedentes. Sin embargo, Ferenc es un gran guerrero,
Es apenas unos 5 años mayor que ella y sin embargo es un combatiente extremo. Es un hombre que avanza frente a las tropas y corta cabezas, captura gente y luego la asesina, muy al estilo de Vlad Tepes. Con esa rudeza, con esa crueldad, logra regresar a los turcos del Imperio Turco Otomano, logra vencerlos y es cuando se gana el título del Héroe Negro. Era un título, era simplemente una denominación por sus actos de valor. Sin embargo, el hecho de ser un gran guerrero significa que casi no está en casa. Tras el matrimonio, la pareja se muda a vivir al castillo de Salvar, que pertenece a la familia Nadasdy. Es un sitio precioso, en una parte alta con unos altos muros, una construcción espectacular, bellísima, con un enorme calabozo. La familia Nadasdy ha gustado siempre de aplicar la justicia por mano propia, así que el castillo cuenta con este estupendo calabozo en donde Ferenc enseña algunos trucos a su joven esposa. Enseña cómo castigar a un siervo desobediente, cómo castigar a una persona irrespetuosa, a una dama de compañía que no se ha arreglado correctamente y, por supuesto, cómo torturar, matar, vejar, cortar, herir. No queda claro si él participaba de esto, pero lo que es un hecho es que lo permitía. Erzsébet, estando en el castillo, crece en su crueldad, encuentra un recinto perfecto. El poder de los Nadasdy hace que la gente nunca se vaya a quejar. No pueden. Saben que este hombre es un guerrero con un ejército formidable. ¿Quién se atrevería a decir nada? Pero ahí no termina el tema. La propia Erzsébet descubre con sumo placer que su esposo también es muy afecto a la brujería y a los temas de oscuridad. Sí. Incluso ambos comparten, eventualmente, algunos encantamientos que encuentran en amenas y alegres cartas. Pero al mismo tiempo, Ferenc le permite a su joven esposa que tenga algunos ayudantes. Es bien sabido que durante el tiempo que está ella en el castillo Salvar, tiene visitas inusuales. En ocasiones, son ancianas que vienen de lejos y quienes le enseñan algún truco. Una de ellas le enseña cómo hacer un encantamiento de protección especial. Esto se sabría tiempo después, cuando, durante un juicio, se hablaría de todos estos detalles. El encantamiento no era otra cosa que un pequeño pedazo de pergamino con una extraña oración dedicada a un misterioso ser, una especie de demonio, en donde invocaba a los 99 gatos que la protegieran. Sí, los mismos que vio aquella partida esa noche. Pero también había esta otra figura, de la cual nunca se dijo nombre. Los siervos del castillo de Salvar fueron quienes declararían esto. La llegada de aquel misterioso personaje, de cabello negro, extraordinariamente negro, que le llegaba a la cintura, era un varón. La vestimenta era de un varón. El rostro era el de un varón, increíblemente blanco, fino, alto. Su figura elegante solía deambular solamente de noche. Y, por los pasillos del castillo, se decía que era el compañero de Erzsébet en esta aventura de matar, mutilar, cortar y desangrar. Desde esa época ya ocurría. Sin embargo, al mismo tiempo que estas situaciones horribles sucedían ahí, Erzsébet se convertía en madre. Daría a luz 4 hijos que lograrían seguir adelante con su vida, herederos de Nadasdy, y quienes, por cierto, eran educados al margen de las actividades oscuras de su madre. Mientras esto ocurría, Erzsébet continuaba atrayendo personajes extraños, oscuros, misteriosos. Siempre junto a ella estaba Ilona Yu. Ilona era su nana de la infancia, la mujer que la había criado, la mujer que la había cuidado, la que le había enseñado esos trucos, esos detalles acerca de cómo hacer un encantamiento, cómo quitarle la vida a alguien, dónde cortar para que la sangre brote libremente. Ilona
también le había ayudado a conseguir chicas jóvenes. No. Al principio no era porque se sintiera más bonita con la sangre, y aquella leyenda de que cuando abofeteó a una empleada le salpicó la cara y esto la hizo... No, no es cierto. Ella era así desde antes. Desde pequeña exhibía estos brutales arranques de ira, y por supuesto que estando allí en el castillo con la licencia de su marido, el poderoso Nadasdi, explotó esta crueldad. No ocurrió cuando una empleada le dijo que había... No. Los registros históricos que están todavía, con todos los testimonios entre los que estaban los testimonios de Ilona Yu, aseguraban que esto ya ocurría desde antes. Ella tenía esta propensión natural, esta psicopatía, que la llevaba a torturar. Y claro, por supuesto, ¿a quién torturaba? A la gente que tenía cerca, no a cualquiera. No. Ilona estaba más allá de esto. Surko, que era otro personaje, que también estaba con ella, y Firzko, que era el enano, tampoco estaban dentro de este grupo de personas. Estos eran sus leales, sus súbditos más cercanos, la gente que la idolatraba. Pero cualquier jovencita de las que le mandaban de la aldea para ayudarla, bueno, cualquier pretexto era bueno para golpear, para cortar, herir. ¿Y quién diría algo? Para quemar. El tiempo sigue pasando, y a pesar de todas estas extrañas actividades, Erzsébet también se las ingenia para llevar en orden los asuntos de su marido. En ausencia de Nadasdi, mientras está en las batallas, ella se encarga de los asuntos internos. Y es una mujer destacada. No se equivoque. En esa época muchas de las esposas de los soldados, de los grandes guerreros, de los príncipes, tomaban el cargo mientras él se encontraba fuera. Cuando enviudaban, seguían ostentando el cargo, y esto no era inusual, y no era visto como ninguna amenaza, simplemente como administradoras. Y cuando se ofrecía, por ejemplo, necesitar dinero para una guerra, los nobles pedían el dinero, y ocurría la guerra, y todo mundo contento. No eran adversarios, no la veían como una adversaria. Prueba de ello sería después el juicio. Así que la relación hacia el exterior era el de una noble y punto. Una persona con mucho poder, con un esposo poderoso y respetado, cercano a la corona, descendiente de nobles, estaba muy protegida. Sin embargo, en 1601, Nadasdi cae enfermo. No puede pelear. Ya no puede levantarse y poco a poco se va deteriorando hasta que en 1604 muere. Se acabó. El hombre fuerte, el héroe negro, está muerto. Hubo rumores de que ella lo mató, pero en realidad no tendría por qué hacerlo. Existen todavía 30 y tantas cartas guardadas en los archivos húngaros, en donde se exhibe la comunicación que existía entre ambos. Era una comunicación normal. No eran grandes recetas de amor, ni mucho menos. Eran cartas administrativas en su gran mayoría, informando de asuntos del palacio, informando de asuntos de la familia, eventualmente comentarios personales. Eran cartas bastante normales que no exhibían ningún tipo de rencor hacia ella, ni de ella hacia él. Se sabe, por supuesto, que en la ausencia de Nadasdi, el castillo se convertía en algo muy extraño, porque Erzsébet prefería por mucho la compañía de mujeres a la de hombres, aunque eventualmente, si lo necesitaba, también podía ordenar que le trajeran a algún varón, el cual generalmente salía bien librado del asunto y se marchaba, en tanto que las jovencitas que participaban en estas fiestas no salían de ahí, ni bien ni mal. Cuando Nadasdi fallece, Erzsébet decide viajar un poco, alejarse. Es una mujer que tiene muchísimo dinero, que tiene tiempo, que tiene poder. Así que viaja a Viena. Viena es la ciudad novedosa en donde está la música, el arte, la sociedad, y la llegada de una noble es bien vista y bien recibida. Así que es recibida en cortes, en casas de nobles y demás, pero aquello, a pesar de ser muy divertido aparentemente, en realidad no le sirve, no le es vasto, no le alcanza. Necesita sus castillos, su soledad, sus lugares, por lo que poco tiempo después, apenas unos meses después
decide regresar a su lugar preferido, a su castillo preferido. Es dueña de muchos, tiene muchos lugares donde estar, pero el castillo de Cactice, ese es su favorito. Es oscuro, antiguo, elevado en una parte de una montaña, es parte del oeste de los Cárpatos. Es una región fría, boscosa, oscura. Hay numerosas aldeas en la región. Las numerosas aldeas tienen numerosas jovencitas, así que aquello puede ser un lugar perfecto. Se traslada para allá junto con sus súbditos. El hombre de negro, el personaje misterioso aquel que la acompañaba mientras estaba en el castillo de Salvar, no vuelve con ella. Nunca llegaría a Cactice. Hay quienes aseguran que aún sigue estando en el castillo aquel. El hecho es que apenas llegar, las cosas se vuelven extrañas. Claro que administra bien, sigue atendiendo asuntos de Estado, sigue siendo la que gobierna esta región, rinde cuentas a Matías II, pero al mismo tiempo comienzan a surgir pequeños detalles. Hay quien asegura que en las noches se oyen gritos en el castillo. Hay quien asegura que falta una jovencita aquí, que falta una niña allá. Eventualmente Ilona, la fiel asistente de la condesa, baja al pueblo para hablar con las chicas, a ver quién quiere ir a trabajar al castillo. Hay buena paga, hay mucha comida, van a estar muy bien, pero nunca regresan. Las chicas deciden ya no ir, y entonces comienzan a desaparecer. Pero hay quien asegura que el carruaje de los Nadasdi es el que pasa llevándose a las jovencitas y que el maldito enano, ese ser terrible, es el que las secuestra, que las atrapa, las golpea y se las roba. Hay quienes lo dicen, pero no pueden decirlo públicamente, no pueden acusarla. ¿Ir con quién? Ellos no son nobles, son aldeanos, su testimonio no importa nada. Sus hijas no importan nada, a nadie le interesa. Tienen que cumplir con sus diezmos y con lo que tienen que pagar y punto. Así es que acuden con el párroco, con el sacerdote, quien temerosamente les escucha en confesión. Y eventualmente manda una pequeña nota por ahí, avisándole a alguien de lo que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo, la gente en el castillo sigue con sus fiestas. Las chicas siguen desapareciendo. De pronto ya no hay jovencitas. La aldea cercana al castillo de Cactice ya no tiene chicas, ya no hay niñas, ya no hay muchachitas jóvenes. Muchas de ellas fueron llevadas lejos. Sus padres las envían a donde pueden, lejos, que no estén aquí, que no vengan, por el miedo de lo que está ocurriendo allá, en la parte alta, en el castillo. Pero eso no es todo. Conforme pasan los días, los rumores de aldeas vecinas se hacen crecientes, pero no pueden hacer nada. Así que la región cercana se queda sin jovencitas. Muchísimas de ellas son enviadas lejos, que no estén aquí, que no estén cerca del castillo. El rumor se corre inmediatamente y hay quienes aseguran haber visto los cuerpos. Alguna ha aparecido en el río. Cuando el rumor llega a oídos de la condesa, ella responde que sí, que efectivamente una jovencita no soportó la educación que debe de tener en el castillo y se había suicidado. Casualmente había saltado al río. Aunque el cuerpo, a decir de aquellos que lo obtuvieron del río, que lo recuperaron, presentaba horribles cortes y lesiones. Pero al no haber más chicas aldeanas, Erzsébet, ansiosa de seguir adelante con esta locura de sangre y muerte, comienza a reclutar señoritas de la baja nobleza. Son chicas que pertenecen a casas encumbradas, pero no pertenecen a la alta nobleza, no son reales, es decir, que son la nobleza baja, pero aún así tienen poder. Son hijas de señores feudales menores, de ministros, de funcionarios de la corona, a quienes invita cortésmente, con la idea de enseñarles una poca de educación de la nobleza, comportamiento, etiqueta, cualquier tontería. Pero no regresan. Solamente una logra escapar, y esta una que logra escapar milagrosamente, toda herida, quemada, da testimonio de lo que ocurre al tratarse de una jovencita de la nobleza
el testimonio es escuchado inmediatamente. Aun cuando faltaban chicas de la clase popular, vamos a decirlo, campesinas, etc. Estas no importaban, pero una noble sí significaba algo. El testimonio inmediatamente es tomado y se le envía a Matías II de Hungría y comienza el revuelo. Durante los días siguientes se dan cuenta que por lo menos 9 jovencitas pertenecientes a la nobleza local están ausentes y no hay ninguna señal de ellas. Conforme los días van pasando, los reportes van señalando cosas todavía peores. El olor, la presencia de cuerpos, se ha visto por las noches salir el carruaje y regresar entrada la noche, y se escuchan gritos. Algunos aseguran haber visto cómo bajan jovencitas del carruaje. Se ordena entonces aquella investigación en las Navidades de 1609, aunque hay también dudas porque hay quienes aseguran que pudo haber sido 1610. Como sea, se ordena aquello y finalmente son capturados todos los ayudantes que van a dar a la prisión. En cuanto a Erzsébet, ella no. Ella es perteneciente a la más alta nobleza, por lo tanto no puede ir a prisión. Se le encierra en su castillo, permanecerá ahí. No puede ir a ninguna parte. Mientras esto ocurra, su hijo, el mayor, que ya ha tomado el control, seguirá gobernando. La familia no tiene problemas. Erzsébet está acusada de algo grave, pero no será acusada de herejía. No será acusada de brujería. No será enviada a la hoguera. Pertenece a una nobleza alta de la más pura tradición. Hay que cuidarla. De hecho, Turso, el primer ministro, es quien se encarga de hacer esta protección, si bien la acusa de homicidio, lo cual era un delito grave que no requería que se le quitara la nobleza. Simplemente, siendo noble, cometes un homicidio, te pueden juzgar. Por lo tanto, permanece allá. Ella nunca aceptó ser culpable, pero tampoco afirmó ser inocente. Nunca estuvo en el juicio. No volvió a salir de su castillo. Durante el juicio, sin embargo, comenzarían a llegar numerosos testigos. Primero, sería un interrogatorio bajo tortura, que era algo muy común. Le informo que en ese momento era reconocido como un método válido para obtener una confesión. A todos los empleados se les presentaron 11 preguntas. Las mismas 11 preguntas. Estas 11 preguntas eran: ¿cuántas personas has matado? ¿Cómo las matabas? ¿Qué les hacías? ¿Dónde pusiste los cuerpos? ¿Cómo obtuviste a las jovencitas? Etcétera, etcétera. Cada uno declaró cosas que tenían mucho parecido, aun cuando la tortura había sido por separado. En algunos de los casos ni siquiera hubo tortura, simplemente hubo la exposición a los aparatos, enseñarles lo que les iba a ocurrir si no confesaban. Y confesaron. Algunos platicaban cómo, al caer la noche, cuando la condesa bajaba a las mazmorras, seleccionaba a alguna de las jovencitas, que era llevada a su habitación. Tras arreglarla, peinarla, ponerla muy linda, bañarla, comenzaba la tortura. Los cortes, las heridas. Este corte brutal, arrancando trozos de carne, mordiéndola, hiriéndola, quemándola. No era raro que dentro de este macabro juego se hicieran mordeduras, lesiones para arrancar trozos de carne, ya fuera ella o alguno de sus compinches. Pero también estaban los otros juegos. Por ejemplo, los golpes. A Erzsébet le parecía apropiado golpear brutalmente a una jovencita de gran belleza para arruinar su cara. Era una especie de odio. Ella tenía la sensación de estar envejeciendo. Para este momento tiene más de 40. Así es que esa sensación de estar envejeciendo la descarga, ese horror lo descarga en estas jovencitas de gran belleza a las que tortura. Se dice que bebía la sangre, pero en los testimonios que están en los archivos húngaros no se encuentra ningún dato de esto. No hubo un solo testigo que afirmara en el juicio haber visto a la condesa beber sangre. Tampoco ninguno de los testigos afirmó haberla visto tomar baños de sangre. Este asunto surgiría casi 150 años después, en un libro que narraba aquellos acontecimientos, pero en los archivos que se conservan no está documentado que esta mujer tomara baños de sangre. Parece ser que eso es parte de la leyenda popular. Pero la leyenda decía que esta mujer decía
necesitar baños con sangre para mantener su belleza, y esto lo hacía colgando sobre una bañera a una jovencita, boca abajo, a la que previamente había golpeado duramente para que su cuerpo fuera suave y frágil. Al cortarle el cuello manaba sangre con la que ella tomaba un baño caliente para mantener su belleza. Esto parece ser no más que una leyenda, pero se haría inmortal y parte íntegra de la figura de Erzsébet Báthory. Pero si bien esto parece ser una leyenda, todo lo demás no parece ser una leyenda. Mucho del testimonio era de oídas. Gente que decía: yo oí a alguien que dijo, yo supe de alguien que vio. Sin embargo, no todo el testimonio es así. Muchos de los testigos fueron testigos de primera mano, quienes vieron aquello, quienes estuvieron ahí y confesaron. Solamente uno de los siervos, que era parte del grupo de Erzsébet, no dijo una sola palabra. A pesar de la tortura, no dijo una sola palabra. No acusó a su señora. Le sacaron los ojos, le cortaron los dedos, lo quemaron y finalmente lo enviaron a la hoguera. Sin embargo, los demás testigos confesaron todo tipo de horrores. El sujeto aquel, Firzko, confesaría la manera en la que atrapaba a las jóvenes. Ilona confesaría la forma en la que las convencía de ir con ella al palacio, al castillo. Los demás, la manera en la que atormentaban a estas chicas, inclusive metiéndolas en una especie de doncella de hierro, una caja metálica con diferentes pinchos en donde eran colocadas las jóvenes y atrapadas dentro para que fueran desangrándose poco a poco, mientras gritaban y pedían ayuda. Otras cosas eran diferentes formas de tortura. Se dice que todavía cuando se hizo la investigación, cuando llegaron los demás soldados y a la luz del día encontraron el cuerpo de una jovencita parcialmente quemado en una de las chimeneas, que encontraron en la huerta atrás numerosos cadáveres enterrados. Algunos cuerpos ni siquiera estaban ocultos, los habían colocado simplemente en el piso del sótano de la mazmorra. Otros los habían arrojado en una pequeña covacha donde guardaban carbón. Otros más habían sido arrojados al río y fueron recuperados. Dentro de los documentos que se entregaron en el juicio se encontraban numerosas cartas, las 32 cartas que se conservan, pero también una supuesta lista con 650 nombres de mujeres. ¿Por qué supuesta? Porque en los archivos actuales no se ha encontrado este documento, este famoso diario de Erzsébet, no está ahí. Se menciona en el juicio, pero no se sabe cuál es su paradero. El hecho es que los testimonios eran apabullantes. Allí quedaba claro que todas estas personas habían hecho horrores. Sin embargo, el juicio no era por todos estos horrores, sino por los horrores que se habían cometido contra las chicas de la nobleza, no contra todos los demás. En el juicio se concibió la idea de que habían sido 80 personas las que habían sido ejecutadas por parte de Erzsébet en formas atroces, principalmente mujeres muy jóvenes y niños, por lo que se dictaminó que era culpable. Sin embargo, como tal, a pesar de que el rey Matías pidió la ejecución, no podía hacerlo. El juicio como tal dictaminó que todos sus compinches serían ejecutados en muy diversas formas. Algunos de ellos fueron simplemente decapitados, otros fueron torturados hasta la muerte y enviados a la hoguera, otros más fueron torturados de 1000 formas. Una jovencita que fue encontrada como parte de este grupo fue simplemente latigada, le dieron 100 latigazos y la mandaron para afuera. Erzsébet no. Erzsébet fue condenada a quedarse en su castillo. Una buena parte del castillo de Kahtice fue cerrado para que ella se quedara ahí. No estaba en una sola habitación encerrada, eran diversas habitaciones, pero todas ellas fueron tapiadas. Las ventanas fueron cerradas, las puertas fueron cerradas, de tal forma que solamente había pequeñas rendijas por donde entraba el viento y un hueco por donde le era acercada la comida. Durante todo este tiempo, Erzsébet continuó enviando pequeñas notas. No eran confesiones ni mucho menos, nunca aceptó aquello, nunca lo negó, pero nunca lo aceptó. Alrededor de 1614, en el verano de 1614, un buen día, el empleado que llevaba la comida vio que la mujer no había tocado la charola. Cuando la retiró y se asomó, observó que Erzsébet Báthory estaba muerta, boca abajo.
había redactado un testamento el cual había sellado, legándole todos los bienes a sus hijos, repartidos entre sus hijos. Era el final de la historia. Las investigaciones posteriores darían cuenta de que muy probablemente la cifra de señoritas, de jovencitas ejecutadas de formas terribles, podría rondar las 650, porque aquellos nombres que fueron revelados durante el juicio en 1610 señalaban que eran los nombres de las víctimas. El hecho es que la historia se ha narrado mucho, se ha contado de muchas formas, y por supuesto también se le han ido añadiendo cosas. No queda claro quién inventó el asunto del baño, de esto de que se bañaba con sangre, no queda claro. Parece más bien ser una leyenda muy romántica, muy de vampiros. No está ahí, no es algo que esté en el juicio. Pero quizá los horrores que cometió contra las jovencitas de la región eran mucho peores que eso, créame, mucho peores. Tras la muerte de Ersebet, queda esta idea de la mujer vampiro. Tras la muerte de Ersebet, surge la idea de la mujer vampiro y todo esto detestable. Y muy recientemente, en el siglo XX, a finales del siglo XX, siglo XXI, surge la teoría de que Ersebet Bathory fue víctima de una conspiración por parte de Matías II. Pero todo esto tampoco tiene mucho sentido. El juicio como tal se ajustaba a los cánones de la época, a diferencia de otros juicios que se celebraron en aquel entonces y que eran totalmente desviados. El juicio de Ersebet Bathory contemplaba los procedimientos razonables para la época. Los procedimientos que se habían empleado eran los que se hubieran empleado con cualquier juicio normal. Si bien se le dio la deferencia de no estar ahí por su nivel de nobleza, el hecho es que el juicio era un juicio común. Los testigos que se presentaron eran testigos ordinarios, no parecían ser testigos inventados. Mucho se ha dicho que no hubo nadie que declarara mi hija se perdió, pero no es cierto. El juicio sí presentó evidencias, sí había datos precisos de esto. Se ha dicho que todo ello se hizo en pos de quitarle el poder, la posesión de las tierras y las propiedades, pero eso no ocurrió. Los bienes de la familia de Ersebet Bathory, especialmente los de la familia Nadasdy, se conservaron y se repartieron entre los herederos. Por lo tanto, no había esa intención, a diferencia de un juicio por brujería en donde las personas pierden el poder sobre los bienes. En el caso del juicio de Ersebet Bathory, no perdió el poder sobre sus bienes. Estos continuaron en la familia porque no se le acusó de brujería, aunque ciertamente era una practicante asidua de brujería. Y muy probablemente una buena parte de la sangre y de los cuerpos eran empleados para estas brujerías, para estos actos. Por otro lado, se dijo que Matías II debía una cantidad importante de dinero a Ferenc Nadasdy, lo cual es cierto. Cuando la condesa Ersebet pide el pago, es cuando ocurre todo esto. Sin embargo, la deuda no se perdonó. La muerte de Ersebet no significa la pérdida de aquel dinero. Los herederos se hacen también dueños de la deuda que Matías II tenía con Nadasdy. Así que no es así. No perdieron el poder. Morirían después y la familia desaparecería por otras cuestiones políticas y del entorno social de la época. Pero no hubo esa persecución, a diferencia, por ejemplo, de Gilles de Rais, en donde el juicio estaba totalmente desviado, en donde los testigos eran muy extraños y en donde perdió todo el poder sobre sus bienes. En el caso de Ersebet no fue así. El hecho de que hayan respetado su vida también representaba que continuaba siendo una mujer poderosa. Pero una mujer con un antecedente de crueldad verdaderamente histórico. Si creemos que la cifra de 650 chicas asesinadas bajo su tutela, ya fuera por ella misma o por algunos de sus colaboradores cercanos, esta mujer sería probablemente la asesina serial más brutal de la historia. También dentro del siglo XX se harían una serie de estudios acerca de las cartas y de los documentos que fueron escritos a mano por la propia Ersebet Bathory, que por cierto su firma que ahora mismo le estamos presentando es una firma muy interesante.
Firmaba de dos maneras diferentes, dependiendo del asunto que estuviera tratando, pero el análisis caligráfico, es decir, el análisis de la escritura del Erzsébet Báthory, revelaba dos aspectos. Uno, un aspecto lógico, pensante, una caligrafía de una persona ordenada, disciplinada, una caligrafía de una persona muy inteligente y preparada. La otra, la escritura de una psicópata. Sí, Erzsébet tenía dos escrituras diferentes, lo que revelaba o bien un trastorno de personalidades múltiples, o bien una psicopatología terrible equivalente a un asesino psicópata, violento y desorganizado. Esta persona tenía esa dualidad. Repentinamente en estos ataques, en estos arranques de ira, se convertía en alguien totalmente diferente. Y después, durante el día a día cotidiano, era una persona normal, inteligente, lógica, pensante. Personaje por demás extraño. Claro está que a 400 años de distancia de la muerte resulta muy complicado poder perfilar el comportamiento de esta mujer. Pero, en base a estos estudios, se hace por demás notorio que existía una condesa y una vampira. ¿Usted qué piensa? Terrible, ¿no cree? Y como es costumbre y para relajarnos un poco, permítame que envíe algunos saludos. Numerosas personas del auditorio nos hacen el honor de pedirnos un saludo, como es el caso de Mónica Lara y su mamá, que nos acompañan juntas, Berta Patricia Castro y Darío, que también nos acompañan juntos, Darío Boronoño y Laura Gallardo, Jairo Fernández desde Costa Rica, Anaeli Rodríguez con Daniel, que nos escuchan juntos, nos da mucho gusto escuchar eso, Andrea Ortiz, con toda su familia, lo cual es muy bonito, muchas gracias, José Luis Osorio, Nelson Nieva, Katia, nuestra gran amiga y seguidora de toda la vida. Su cumpleaños fue el día de ayer, martes. Hombre, no tenemos programa los martes, así es que no le hemos podido felicitar, pero le mandamos un fuerte abrazo a Katia, que nos ha acompañado desde el principio y siempre está ahí. Muchísimas gracias. Max Flores, quien nos escucha, acompañado de los ingenieros de Plan de Iguala, les mandamos un abrazo a todos nuestros amigos ingenieros. Gilberto le manda un saludo muy cariñoso a Aurora y una felicitación por su cumpleaños. Es hoy. Así es que felicidades, Aurora. Qué bueno que nos acompañan en compañía, es decir, juntos, las familias. Eso es muy agradable para nosotros. Mónica Lara, Alberto y Mariana, que nos acompañan desde Phoenix, en Arizona. Gracias por acompañarnos desde aquellas latitudes lejanas. También para Teresa González, en Toluca, en el Estado de México. Juan Maravilla, su esposa Aida y su hija Zaida nos acompañan nuevamente en familia. ¡Qué padre es eso! No sabe usted con qué gusto lo leemos. Chava Rivera y su amigo Moisés Mendoza nos escuchan juntos. Un abrazo. Muchas gracias. Olivia Razo, en Ensenada, Baja California. Muchas gracias por acompañarnos. Sofía Abud y Jonathan Alburo nos acompañan también juntos. Eso nos da muchísimo gusto. Por ello, les mandamos un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Y que descansen en paz.